Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, haga de ti misericordia y ponga en ti paz. Esta es la declaración sacerdotal de bendición sobre los hijos. Así es que yo declaro esta palabra sobre ti. Yo soy la pastora y profeta Corey Gómez y es de muchísima bendición para mí poder compartir un día más, hoy nuevamente contigo en este nuestro programa Caminando con Dios. Ha sido toda una jornada de bendición el poder juntos caminar en este tiempo, escudriñando las Escrituras, encontrando en ella una revelación impresionante. Dios ha estado entregando a nuestras vidas una palabra revelada y eso es lo que queremos compartir contigo. Así es que yo declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo de revelación, un tiempo de edificación y un tiempo donde el Señor se mueve en nuevas dimensiones en tu vida. He estado tratando una serie, Edificando el Tabernáculo, una serie corta. Hoy vamos a terminar esta serie y hemos estado tratando los 5 elementos que se utilizaban o los 5 tipos de ramas que se utilizaban para construir tabernáculos, en fiesta de tabernáculos. Podemos encontrarlos descritos en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, en el verso 15, donde dice, el Señor específicamente lo decía en la ley de Moisés, que subieran al monte y buscaran entonces olivo, sayim, que era el olivo que se cultivaba en grupos y el olivo etz o el olivo silvestre, que buscaran el arrayán o mirto, la palmera, y hoy vamos a ver el árbol frondoso. Es mi oración que en este día tú puedas ser muy edificado. Déjame decirte que mientras tengamos el programa, ahí está nuestro número de teléfono, tenemos una línea de oración abierta, queremos compartir contigo, queremos orar contigo por tu necesidad, llama porque hay gente esperando por tu llamada, queremos bendecirte y queremos ser bendecidos. Cuando nos das la oportunidad de orar por ti, nosotros también somos bendecidos. También déjame decirte, ahí está mi dirección en Facebook, me encanta cuando puedo compartir con la gente a través de las redes sociales, conocerte mejor. Puedes también accesar mis materiales y muchos de los escritos que hago semanalmente. Así que va a ser de mucha bendición poder compartir contigo en este nuevo tiempo a través de las redes sociales. Y si quieres visitarnos o ser parte de nuestra congregación porque no tienes un lugar, ahí está la dirección de nuestra congregación. Puedes venir, vas a ser bienvenido. Somos una iglesia muy familiar, nos encanta recibir gente nueva y sobre todas las cosas. Sabemos que este es un tiempo donde el cuerpo de Cristo, Dios nos está trayendo de diferentes lugares para servir a Él en unidad. Así es que, bueno, sé bienvenido en el momento que desees visitarnos y sobre todas las cosas. Es mi oración que durante los tiempos que tenemos en Caminando con Dios pueda ser bendecido y pueda ser edificado grandemente. Quiero iniciar entonces con la última parte del tema, que es edificando tabernáculos, y esto es utilizando los 5 materiales o los 5 tipos de árboles que se usaban para construir tabernáculos. El primero, como te decía, estuvimos estudiando la palmera y veíamos que la mentalidad palmera es una mentalidad que se levanta en medio de la tempestad, en medio de la muerte, como un monumento a la vida. Es un árbol que no se dobla, una mentalidad que no se dobla ante las circunstancias adversas. La mentalidad mirto es una mentalidad de reforma, es una mentalidad que enfrenta al espíritu religioso que ha traído decretos de muerte contra el pueblo de Dios, pero se levanta para no solamente hacer decreto contra decreto, sino para revertir los decretos de muerte que han venido en contra de la iglesia. Veíamos también la mentalidad olivo sayim, que es el olivo cultivado en grupo, y es una mentalidad que va en contra del humanismo, pero sobre todas las cosas, en contra del egocentrismo y del espíritu independiente. Aprendimos que la mentalidad sayim es una mentalidad que fructifica y que tiene valor al pasar de los años. Es una mentalidad que sabe entregar un legado, dejar una herencia a la simiente. El olivo etz, la mentalidad etz, es el olivo silvestre y es el olivo que se utilizaba para sacar un ungüento que traía literalmente, ellos lo pensaban, sanidad al alma, sanidad a las emociones. Es una mentalidad que decide ser sano a pesar de los abusos, a pesar de las experiencias dolorosas o terribles que viviste en el pasado. Y
Ahora finalmente vamos a estudiar el árbol frondoso. Es muy interesante porque el árbol frondoso aquí no se trata de ningún árbol en particular como los demás, palmera, olivo sayim, olivo et, mirto. Aquí era cualquier árbol, pero la característica era que debía ser frondoso. ¿Cuál es la implicación? Significa, hermanos, y esto nos está hablando de una manera muy particular de la diversidad y de la utilidad en el cuerpo de Cristo. Habla de que no importa quiénes somos, porque a veces nos sentimos, hermanos, muchos de nosotros nos podemos sentir insignificantes, pareciera, bueno, es que yo soy uno del montón, no, yo nací solamente para estar aquí donde nadie me ve. El árbol frondoso también tenía su espacio para hacer tabernáculos, para construir tabernáculos. Significa que lo que tú viniste a hacer por el reino en esta tierra es algo que solamente tú lo vas a hacer, es esencial el propósito para el cual tú naciste. Tú tienes destino, tienes propósito, tienes razón de vivir, razón de ser en esta tierra. Así es que el árbol frondoso es una mentalidad que elimina sobre todas las cosas la competencia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es mejor que los demás cuando vemos la mentalidad de árbol frondoso. Lo único que hace la diferencia es que sea frondoso. Y esto me recuerda, por ejemplo, una de las cosas en el Nuevo Testamento que siempre me ha llamado la atención, y de hecho tengo un estudio basado en los decreto gubernamental sobre este pasaje, y es cuando Jesús le dice a la hoguera, la maldice y le dice, nunca más vas a dar fruto, porque era un árbol que aunque tenía hojas, no tenía fruto. La característica del árbol frondoso es que debe estar verde, porque va a brindar esa capacidad para dar sombra, tiene la capacidad para dar sombra. Habla de la diversidad del cuerpo de Cristo porque es un árbol que me habla de multitud de hojas. En Isaías 1:28 me gusta porque dice, los rebeldes y pecadores serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Pero mira cómo dice el verso 29. Se avergonzarán las encinas, es decir, los árboles que amaste, y os afrentarán los huertos que escogiste, porque en la Biblia no te olvides que el árbol siempre es sinónimo de personas. Hablando de los malos, dice que serán como árboles a los que se le cae la hoja y como el huerto al que le faltan las aguas. Pero qué interesante entonces, porque me gustaría que veas conmigo en el Salmo 1 el contraste que hace el salmista con los justos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, por el contrario, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces empieza a traer una característica. Dice que el justo que tiene esto es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. La palabra aquí implica corrientes subterráneas. ¿Te acuerdas que en el primer programa de esta serie, hablando de la palmera, te decía que se levantaba como un monumento a la vida en medio de la muerte, porque la palmera del desierto sabe succionar el agua de las corrientes subterráneas? Aquí el Señor está diciendo que el justo es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, pero son corrientes subterráneas. Simplemente está hablando de que aunque en la superficie no hay, el árbol plantado que ha echado raíces sabe cómo sacar vida de debajo de la tierra. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Estas son dos características importantes del árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, y este es el símil utilizado para el creyente. ¿Qué significa? Es un árbol frondoso, es decir, es una mentalidad que sirve para atraer la presencia de Dios. Es un árbol que está verde todo el año. No importan las estaciones de nuestra vida. ¿Has leído en la palabra cuando dice hay tiempo para todo? Sí, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, tiempo para vivir, tiempo para morir. Hay tiempo para todo, pero el árbol frondoso, aunque sea otoño, no se le caen las hojas. Está plantado junto a corrientes de agua, por lo tanto da su fruto al tiempo, su hoja no cae. Es una mentalidad que florece y fructifica durante todo el año. Habla de madurez, predica sanidad en tiempos de sanidad, es decir, es una respuesta de Dios en todo tiempo.
Es una mentalidad que siempre será utilizada por Dios. No importa las condiciones externas, no importa si es tiempo de invernal, el árbol plantado junto a corrientes de agua siempre va a tener una enseñanza relevante en el nombre de Jesús. En Apocalipsis 22 encontramos y dice que el árbol que está plantado allí en medio del huerto, en medio de la ciudad, dice que las hojas de ese árbol son para sanidad de las naciones. Así es que en tiempos de tabernáculos necesitamos tener una mentalidad superior al tiempo anterior, es decir, no importa la estación que ya pasé, en la estación que tengo, en el momento presente, necesito estar fructificando y necesito estar verde. En Zacarías 14:16, quiero que leas conmigo, dice, y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Es decir, si tú no posees una mentalidad de tabernáculo, una mentalidad donde tu vida es un lugar donde la presencia de Dios viene, porque es Emmanuel, Dios con nosotros, eres una tierra sobre quien no vendrá lluvia, sobre quien no vendrá bendición. Dice que esa lluvia no cae en el tiempo y en el sitio que debe caer, significa que no vas a poder madurar. Vuelvo a leerte el verso 17, si no tomaste, es Zacarías 14. Dice, acontecerá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén. Recuerda que estamos hablando ahora no a nivel literal de ir a Israel, y no estoy en contra la gente que va a Israel, pero esto es un indicativo espiritual. Israel o Jerusalén habla de la iglesia. El que no suba para adorar a Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. En otras palabras, si no estás en el lugar exacto, en el tiempo de la bendición, no vas a recibir la bendición. Es lo que está diciendo aquí. Y si no viene la bendición, si no viene la lluvia que moja la tierra para que los árboles reverdezcan y fructifiquen, no entras a madurez. Esa es la razón por la que muchos cristianos, hermanos, aunque tienen 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, siguen tomando leche. Sus estómagos espirituales no están preparados para comer carne, para comer vianda. Dice que las viandas, las carnes, son para los maduros. ¿Y quiénes son los maduros? Aquellos quienes por el ejercicio han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que no todo lo que le meten por la boca, ellos se lo comen, y no todo a lo que le dicen en las enseñanzas, ellos dicen amén. El discernimiento, es decir, ejercitar tus sentidos, significa que tú pruebas la palabra, que tú pesas la palabra, que tú escudriñas la palabra para saber si aquello que te están enseñando realmente tiene fundamento bíblico. Eso es madurez. No es, y muchos pastores inseguros de sí mismos e inseguros de su ministerio piensan que cuando la gente escudriña la palabra para revisar si lo que ellos le están diciendo viene de Dios o no, como son inmaduros, ¿qué es lo que hacen? Le dicen a la gente, eso es rebelión porque no estás aceptando lo que te digo. El derecho del ejercicio o el ejercicio de tu derecho, permíteme refrasear, el ejercicio de tu derecho para pesar la palabra te ha sido dado por Dios mismo. Dice, escudriñalo todo y retén lo bueno. La palabra escudriñar allí implica verifica, investiga, busca, ponle diligencia a eso. Solo retén lo bueno y desecha lo que no sirve. Ahora, si no hay madurez al final del ciclo, no hay cosecha. Fíjate que uno de los pasajes que a mí me llama mucho la atención es el paralítico de Betesda. Dice que de cuando en cuando aquel agua venía y era movida por un ángel, y el que se lanzaba primero al agua era sano. Y aquel hombre tenía tantos años allí, y él le dice a Jesús cuando lo encuentra, le dice, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que a causa de que estoy
imposibilitado. No tengo nadie que me ayude, no tengo nadie que me dé una palabra, no tengo nadie que me abra los ojos, no tengo nadie que hable sobre mí palabras de madurez. Cuando viene el tiempo de bendición, a pesar de que yo estoy mirando con mis ojos de que es tiempo de bendición, estoy imposibilitado para lanzarme en las aguas. ¿Y qué pasa? El tiempo pasa y no puedo ser bendecido, y los años le pasaban y él estaba allí. Muchos cristianos están así. Pueden ver con sus ojos, es el tiempo de bendición, porque ven a otros recibiendo la bendición, la prosperidad, la sanidad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en sus familias. Los empiezan a ver caminar, crecer, y ellos siguen dando vueltas en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque aunque están mirando, no tienen a nadie, es decir, ministros, hombres competentes de Dios, mujeres competentes de Dios, que puedan habilitarles por la declaración de la palabra para que formen parte de la bendición. Me gustaría que vieses esto aquí nuevamente en el verso 18. Dice: y si la familia de Egipto, estamos leyendo allí en Zacarías 14, 16, ahora en el verso 18, porque primero dice: de las familias que quedaren, si no suben a Jerusalén, no reciben bendición. Pero el pasaje no se queda allí, dice: y si la familia de Egipto no subiere o viniere. Quiero que notes que esto es para todo el mundo, salvos o no salvos, religiosos o no religiosos. Es decir, cuando hay un ciclo de bendición, porque dice la Biblia que llueve sobre buenos y malos. Cuando vienen ciclos de bendición a nuestra vida, cuando vienen tiempos de restauración, tiempos de renovación a nuestra vida, tiempos de visitación, cuando es tiempo que Dios mora en medio de su pueblo, aún si la gente de Egipto, es decir, las que hablan del sistema mundanal, no vienen, sobre ellos tampoco habrá lluvia. Es decir, mira lo que dice: vendrá la plaga. No solamente sobre ellos no va a venir bendición, sino que les suma a ellos que viene plaga, con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quiero que entiendas algo. Yo no estoy hablando aquí de volvernos mesiánicos y de empezar a celebrar la fiesta. Yo no soy pro mesiánica. Quiero que quede bien claro esto. ¿Por qué? Porque mucha de la iglesia de Cristo está caminando en una confusión impresionante. Las fiestas judías nosotros no tenemos que celebrarlas. El libro de Gálatas es sumamente explícito. Yo estoy enseñando los principios espirituales que extraemos de las fiestas, que es otra cosa. Eso sí es valedero para la iglesia de Jesucristo. El Señor en Gálatas nos dijo que a libertad nos llamó Cristo, y el apóstol empieza diciendo: tú no tienes por qué celebrar ninguna de las fiestas, tú no tienes por qué estar comiendo de cierta forma ni nada de eso, porque a libertad me llamó Cristo. Ahora, si usted quiere volver a caminar en el legalismo de la ley, bueno, ese es su problema. Yo camino de acuerdo a mi nivel de revelación, cada quien camina a su nivel de revelación. Aquí está diciendo: aquel de ustedes que no se convierte en tabernáculos, porque la celebración de la fiesta, no te olvides que apuntaba era a una mentalidad. El Antiguo Testamento era la sombra de lo venidero. Pablo lo dice, Hebreos lo dice. Esto era, de hecho, me gusta como lo dice el apóstol Pablo cuando dice que, hablando de la ley, que era nuestro ayo, es decir, era un tutor, era un mentor, dice, que teníamos mientras la ley estaba, pero venida la gracia, venido lo verdadero, Jesucristo, ya no necesitamos más del mentor, ya no necesitamos más del tutor, que era la ley. Por eso ese pasaje en Gálatas empieza diciendo: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque está bajo tutores y mentores, y mientras estamos bajo el tuteo, bajo el cuidado de la ley, somos niños y somos esclavos. Por eso te digo que si tú quieres caminar en esclavitud celebrando cosas que ya los apóstoles y ya tenemos las cartas apostólicas escritas con respecto a eso, muy bien, ese es tu nivel de revelación. Yo camino en el mío, yo sé que esto simplemente apunta a principios, tal cual para lo cual fue establecido. Esto fue establecido desde el principio, apuntando siempre a Jesucristo, siempre a lo que venía. Así es que es bien importante aquí que el Señor, a través de Zacarías, le está hablando a la iglesia y también a la gente que no es cristiana, que no son parte del reino. Y fíjate lo que le dice en el verso 19, seguimos allí en Zacarías.
Esta será la pena del pecado en Egipto y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, toda persona que se niegue a sí mismo la oportunidad, o mejor dicho, que decida no convertirse en tabernáculo del Señor, esta es la paga del pecado. En aquel día, se refiere específicamente en el tiempo de visitación, estará grabado sobre la campanilla de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. ¿Dónde iban las campanillas? Iban por debajo de las patas sonando. ¿Y qué pasaba? Se llenaban de tierra, los caballos las pateaban, era algo lo más común y ordinario que había. Todo caballo la tenía, y las ollas eran necesarias, pero eran vulgares, eran insignificantes. Pero todo eso dirá santidad a Jehová. Es un título que solo le pertenecía al sumo sacerdote, que está diciendo que todos los niveles más comunes de la tierra en el día de los tabernáculos serán elevados a nivel de sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque hemos decidido construir nuestra casa, nuestra vida como templo al Señor. No sabéis que eres templo de Dios, y no sabes que el que destruye el templo de Jehová también será destruido. No sabes tú que nosotros como templo de Jehová no tenemos nada que compartir con las cosas de afuera, con Baal, con las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros creemos que lo sacrificado a los ídolos es solamente lo que están haciendo los brujos allá afuera, o es lo que están haciendo los políticos corruptos. Pero resulta que nosotros, de la misma manera como Israel en tiempos pasados, hemos traído los Baales a la iglesia, y hemos estado haciendo sacrificios, así como lo que vio Ezequiel en la visión del templo, como los mismos líderes están trayendo cosas, y detrás, cuando se encierran en sus cámaras, tienen cosas puestas en sus paredes, y eso habla de sus vidas, en sus cuartos, eso habla de su intimidad, que son adoración, que son idolatría y que son abominación al Señor, cosa que el Señor no está aprobando. Pero está diciendo aquí que la gente que decida en tiempo de tabernáculos, es decir, cuando es tiempo de visitación, cuando es tiempo que aquel estanque sea removido, porque hay una visitación de Dios para sanidad, para liberación, para llevarnos a nuevos niveles de entendimiento y de comprensión de su palabra. Cuando nosotros, aunque seamos comunes y corrientes, decidimos caminar en los principios que nos apunta Tabernáculos, somos subidos al nivel del título que recibía el sumo sacerdote: santidad a Jehová. Verso 21, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Es decir, todos serán útiles, y no habrá en aquel día más mercadería en la iglesia. Wow, yo de este pasaje voy a sacar una enseñanza mucho más profunda, pero lo que te voy a decir es esto: que en el momento que nosotros decidimos asumir mentalidad de tabernáculos, tomar las herramientas, tomar cada uno de esos árboles que se utilizaban para construir este tabernáculo, que es una mentalidad, en ese momento yo empiezo a ser útil en la obra del Señor. Y no importa que sea una simple olla o la campanilla que iba en las patas de los caballos, en ese momento el título santidad a Jehová viene a mi vida, y aquí se cumple lo que dice Pedro: somos una nación real, somos un sacerdocio real, somos un pueblo especial, adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es un tiempo por eso maravilloso, porque, hermanos, esta revelación es una revelación práctica que me ayuda a mí a caminar en una dimensión diferente en la cual yo no había caminado. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, y quiero exhortarte en el nombre de Jesús, que la palabra que estoy trayendo es una palabra para que tú camines en ella. Finalmente, quiero decirte esto: nadie más en el tiempo que acaba de empezar, porque hemos entrado en una nueva estación. Literalmente hemos entrado en una estación de tabernáculos, y no estoy hablando porque se acabe de celebrar fiesta de tabernáculos en Israel, sino que los últimos tiempos es tabernáculos, es decir, es el reino de Dios siendo establecido en medio de la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad en esta tierra de la misma manera que se echa en los cielos. Es Jesucristo, es el Rey habitando con nosotros en medio nuestro, y habitando de manera, hermanos, como en la iglesia, de forma corporativa. Y esta es una de las cosas con las que yo puedo decir con toda certeza: la mercadería que ha marcado la iglesia por los últimos
50 años, 60 años, se va a acabar. Le llegó su fin. Los que han vivido aprovechándose del cuerpo de Cristo, le llegó su fin. Y qué bueno, porque hoy yo como profeta de Dios, yo entro en acuerdo con esta palabra. Estamos en un tiempo donde la iglesia de Cristo está siendo levantada a una dimensión de gobierno diferente, donde cada uno de nosotros está siendo sentado juntamente con Cristo para gobernar. No es el tiempo de las élites espirituales, es el tiempo de los santos. Tú y yo como cuerpo de Cristo, caminando juntos en unidad y en armonía, alcanzando y trayendo los propósitos de Dios a la tierra. Tú y yo somos instrumentos poderosos en las manos de Dios en un tiempo como este. Y es un gran privilegio para nosotros el tiempo que nos ha correspondido vivir. Yo puedo decir hoy con toda certeza que tú y yo somos gente bendecida, aún más que los profetas de la antigüedad, porque con nuestros ojos veremos el establecimiento del reino y seremos colaboradores, coparticipantes del establecimiento del reino en la tierra. Somos gente que podremos decir, Señor, aquí estoy. Y el Señor nos va a decir, ven, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Es un tiempo impresionante. Yo quiero bendecirte y quiero declarar, hermano, que la palabra que tú has estado recibiendo verdaderamente te edifica y verdaderamente te posiciona para lo que Dios espera de ti. Te espero en mi próximo programa Caminando con Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y sobre todas las cosas, hermanos, que seas muy bendecido.